estáis como en el estado más puro, más crudo, o sea, no vale nada, no vale la plata que tengáis, no vale los estudios que tengáis, no vale nada. Eres tú más la otra persona en el estado más primitivo que pueda existir. Mis peleadores, si no son inteligentes, probablemente no estén conmigo. O sea, tienes que ser inteligente, el resto viene después. El gran problema de la gran mayoría, por suerte yo se lo repito todos los días a mis peleadores, que cuando logran el éxito, olvidan qué cosa los llevó a lograr el éxito. Hay mucha gente incluso que llega a ganar algo y ¿qué pasa? Y quedan ahí. Hay disciplinas donde el margen de error es cero, donde si te equivocas en la preparación lo pagas en la jaula. Marcelo Sangüesa lleva años entrenando peleadores, desde condiciones inhóspitas, a veces sin apoyo, a ser campeones de MMA en Norteamérica. No habla desde la comodidad, habla desde la realidad, y su visión es simple y brutal a la vez. La cabeza y la estrategia ganan peleas, no solo el físico. En un deporte que mucha gente reduce a fuerza y golpes, Marcelo lleva la contraria con argumentos. Argumentos que serán lecciones para muchos en la industria del fútbol. Este capítulo no es para los que buscan respuestas fáciles, porque a veces esas verdades incómodas son las que más sirve escuchar. Marcelo Sangüesa, Melo, para alguien que nunca peleó, ¿qué significa subirse a un ring? Uf, adrenalina, conexión pura, de la forma más cruda, con tu instinto máximo. Principalmente eso, es como el estado más puro en el cual podí estar arriba. Es tú contra una persona, tenés que resolver rápido, adrenalina, nervio, energía, intensidad pura. Pero no cualquiera se puede subir. La verdad, que no creo que sea para cualquiera. ¿Por qué empezaste en esto? ¿Cómo empezaste en esto? Yo creo que todos tenemos un poco una personalidad media similar, los que nos gusta esto, que somos medio hiperactivos. Nos gusta el flagelo físico, tanto ya a nivel de entrenamiento como a nivel de competencia. Y tenemos una... Es súper difícil de explicar, porque cuando tú vas a pelear, de alguna forma tenías un nervio y una sensación que es inexplicable si no la has sentido nunca, es inexplicable. Y querés irte, pero después cuando peleáis, querés volver rápido a tenerla, entonces es súper raro. Pero es por eso, en el fondo, el gusto a la exigencia física, un poco eso. Pero hay gente que dice que uno realmente se conoce cuando está peleando. Es que es lo que te Eso, dije al principio, estáis como en el estado más puro, más crudo, o sea, no vale nada, no vale la plata que tengáis, no vale los estudios que tengáis, no vale nada. Eres tú más la otra persona en el estado más primitivo que pueda existir. Te vas a pelear, te vas a enfrentar y ahí salen todas tus habilidades físicas, cognitivas, todo tipo ¿cuánto pesa la experiencia? harto. Más que la técnica, más que de repente la fuerza que pueda tener un peleador. Yo creo que lo que más pesa en orden jerárquico, es netamente la inteligencia. O sea, para mí es un requisito principal. Mis peleadores, si no son inteligentes, probablemente no estén conmigo. O sea, tienes que ser inteligente, el resto viene después. La experiencia, lógicamente es mandatoria la experiencia, como en todo sentido, pero si no eres inteligente, da lo mismo que seas fuerte. Si no eres inteligente, da lo mismo que seas rápido. Si no eres inteligente, da lo mismo que seas grande. Si no eres inteligente, un poco para mi gusto, da lo mismo un poco el resto. Aunque puede ser contraintuitivo, pero ¿qué crees tú que es lo que la gente peor entiende o que mal entiende un concepto errado de pelear, de un peleador? Es violento, tonto, son brutos, eh, muchas veces se encasilla mucho el deporte de contacto, de combate, con segmento sociocultural y económico más bajo, digamos. Mm. El peleador que sale de la pobreza, el peleador el que quizás anduvo un tiempo haciendo malas cosas y se rehabilitó gracias al deporte. Entonces muchas veces hay una mala concepción en torno al deportista, la personalidad del deportista, porque son brutos, son agresivos, son violentos, y la verdad que no, yo creo que esa es la principal como concepción errónea que hay de la Mm. gente que no entiende de este deporte acerca del deportista que se dedica a esto. Uno se prepara mucho para una pelea. No es como el fútbol que tú básicamente preparas un partido 3 días o una semana y vuelves a competir y vuelves a competir. Aquí las peleas son bien dilatadas en el tiempo. Sí, sí, sí. Aquí la verdad que mira, yo te voy a hablar de la experiencia, aquí cada maestro con su librito, tú mejor que nadie entiende eso,
Yo te voy a hablar de la experiencia personal de nosotros. Nosotros como equipo, yo tengo en mi equipo 10 peleadores, de los cuales 7 son profesionales, los otros 3 son semiprofesionales o amateur, que en el fútbol vendría siendo como juveniles o cadetes, Mm, y el resto son mm, todos profesionales. Generalmente mi equipo se mantiene entrenando todo el año, independientemente haya o no haya pelea. Entonces, perfecto, cuando nosotros nos piden para pelear, para mí ideal son 6 7 semanas perfecto. para competir, para entrenarse. Pero cuando no estás entrenado, para mí lo ideal ya no son 7, son 12. Ok. Y según la disciplina, o sea, en la MMA por ahí es un poquito más, porque incluye más disciplina, en el Muay Thai también quizás un poquito más. Pero en el fondo para mí 6 7 7 semanas para mí es lo ideal. Pero con mi gente que está preparada, que está entrenada. Si no estás entrenado, estás medio off-season, yo creo que más o menos unas 12 semanas ¿Y cuáles son los factores que más influyen? ¿El peso, la categoría, el rival? ¿Qué es lo que más influye en la preparación? en la preparación. Bueno, principalmente, uno, la disciplina. O sea, nosotros tenemos peleadores de MMA profesional, boxeo profesional, Muay Thai profesional, kickboxing profesional. O sea, primero la disciplina. ¿Qué disciplina vas a competir? En base a eso, ¿quién es tu rival? Es largo, es corto, es fuerte, es rápido, es lento, es inteligente, tiene buen timing, no tiene buen timing. ¿Cuántos rounds vas a pelear? 3 rounds, 5 rounds. Entonces, en base a lo que tú vas a encontrarte en el ring como contrincante, en base a la modalidad que vas a competir y además en base a la cantidad de rounds que quizás vas a competir, se empieza a hacer un programa de entrenamiento durante estas 6 7 semanas. Pero es en base a, no es un entrenamiento, digamos, común o plano para todo, es bien customizado según las condiciones, disciplina y rival que te vas a encontrar. ¿Y qué pasa por la cabeza de un peleador justo antes de subirse a un ring? Nervios, ansias, miedo, mucho miedo. ¿Te ha tocado bajar a alguien de un ring antes de decirle no, hoy día no vas a pelear? No, 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 nunca. ¿Siempre llegan preparados? Siempre quedan preparados. Pero es el miedo, ese que tú recién Miedo, miedo, eso describes. está intrínseco siempre, todo el tiempo. ¿Cómo se convive con eso? Pero, Se convive, de alguna forma la experiencia, que tal como me dijiste anteriormente, era importante, es mandatoria en estos casos, de saber manejar el miedo siempre está. Es el tipo, es- el que te dice que no tiene miedo antes de pelear, yo creo que de verdad te lo digo, es mentira. que el miedo también puede irte a favor, Eh, ¿cierto? Para estar más alerta. el miedo, lo que nosotros logramos hacer de alguna forma es sobrellevarlo, convivir y tal cual, como tú dices, ocuparlo de alguna manera para estar más alerta. Pero el miedo siempre está, o sea, eh, los días antes de pelear te cuesta dormir, andas de repente con el humor un poquito más Mm. irritable, estás ansioso, estás con nervios, estás con miedo, y ya los días previos a la pelea, o el día del pesaje, o el día previo a la pelea, o el mismo día de la pelea, los nervios, las ansias ya son hartas. ¿Cómo lo manejamos nosotros los peleadores en general? Siento que somos muy fuertes de cabeza. Tenemos un componente bien alto en ese sentido de poder manejar ciertas situaciones de estrés y logramos convivir. El que te dice que logra erradicar el miedo, yo creo que de verdad es mentira. Yo llevo harto tiempo en esto. Y Incluso los campeones, o sea, siempre hay una cuota de eso, te independiente de la pongo el experiencia caso, que mira, te tengan. pongo un caso. Yo ahora recién estaba en Canadá, Mm. estábamos en Canadá, tú supiste que fuimos a Edmonton a competir. Fui con Enrique Pacheco, un peleador profesional que tengo yo de MMA. Y él salió campeón, ya ganó un cinturón bien bonito, salió campeón de una de las empresas más grandes y connotadas de Norteamérica, o sea, de Canadá, digamos. Recién, hace 2 semanas. Y antes de la pelea me decía, Melo, estoy cagado mío. Sí, yo le decía, tranquilo, si para ser valiente tenés que tener miedo, weón. Hay que ir igual, Para ser ¿cierto? valiente tenés que tener miedo. ¿Cómo vas a ser valiente si no hay algo detrás que tengas que vencer? El miedo siempre va a estar. Y Enrique Pacheco, un peleador que lleva 17 20 25 años en esto, todos tenemos miedo. Y a mí me ha tocado estar en la parte de peleador, que he vivido el miedo, y me ha tocado estar en la parte de entrenador, que sigo viviendo el miedo. Yo como entrenador debo tener más de 350 peleas como entrenador. Y de la pelea uno a la pelea 350 sigo teniendo el mismo miedo. Y es igual que otros deportes, es peor desde afuera. Peor, peor, peor. Y te puedo dar fe que es mucho peor cuando tú estás como entrenador el miedo que cuando tú estás peleando. Mm. Cuando estás peleando te llega un combo, una patada y te empieza a pasar el miedo. Y por otro lado, tú tienes un poco el control de la situación en el sentido de lo que estás haciendo. De afuera no es tan así. Pero el miedo lo va a tener, para mi gusto, desde el principio hasta el final. O sea, siempre uno tiene miedo. ¿Qué es lo que separa a un peleador de elite, a un campeón como Enrique, del resto? La cabeza. Para mi gusto es la cabeza. Para mi gusto es la cabeza. O sea, para mí parte y todo termina en la mente. O sea, no hay ninguna, no hay nada más importante, no hay nada más. Para mí todo parte y termina en la mente.
Para mí eso es la única diferencia radical en un peleador. Mente le hace componente intelectual, componente resiliencia, que hay que ser mentalmente fuerte, Sí. disciplina, ética de trabajo. Me da lo mismo si ir rápido, me da lo mismo si ir lento, me da lo mismo si ir fuerte. Me da lo mismo. Mm. Para mí esos son factores físicos que se pueden ir mejorando con el tiempo. Y en un momento de tanto estrés, de tanta adrenalina como una pelea, esta parte mental que tú dices es súper importante porque llevándolo al fútbol, poner la pelota contra el pie contra la pelota, Paños pero fríos, ¿cómo se sigue el plan en una pelea cuando estás a mil? principalmente, es la repetición del trabajo. Es la calidad del trabajo. Yo escucho muchos peleadores y muchos deportistas, no, yo hoy día voy a ganar porque entrenamos muy fuerte. ¿Y tú crees que el otro no entrenó fuerte? Mm. O sea, estás subestimando a tu rival, tú crees que no entrenó fuerte. No es cuán fuerte entrena, es cómo entrenas. Y si yo te explico que nosotros estamos trabajando en base a un peleador, a una disciplina, a una cantidad de rounds, a un peso en específico durante 6 semanas, y estás haciendo durante 6 semanas algo que te vas a encontrar en un momento específico, cuando llegas a ese momento específico y te encuentras con estas situaciones de alguna forma se te metieron en el subconsciente durante estas 6 semanas y salen a relucir en el momento de estrés. Esa es la mejor forma, yo creo, de responder. O sea, lo que hiciste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo voy a lograr hacer el sábado. Pero Es- es una forma, hay una consecución en el trabajo. Si tú entrenas el lunes azul, el martes rojo, el miércoles amarillo, el jueves verde, no pienses que vas a hacer lo que tengas que hacer. Si tu rival es rojo y entrenas rojo, 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 probablemente vaya a o hacer sea, lo que... el rol del entrenador, el rol tuyo en este caso es súper importante también en la lectura de esa preparación. Aquí es clave, primero que todo, la relación bidireccional que existe entre el entrenador y el deportista. Si el entrenador es un tipo obsesivo y el peleador es un tipo que es flojo, no va a haber una congruencia. Si el peleador es un tipo obsesivo, el deportista, el futbolista o el tenista es un deportista obsesivo y el entrenador llega tarde o qué sé yo, tampoco va a ser congruente. Primero, la congruencia bidireccional. Y primero eso. Segundo, como te digo, el componente cognitivo tiene que ser, ojalá, una especie de match entre el deportista y el entrenador, porque si el entrenador te pide IQ y este tipo no entiende lo que es IQ, también estamos en un grave problema. Mm. Entonces, finalmente, eh, es, es muy importante el rol del entrenador, pero también es muy importante que la persona que está dirigida por ese entrenador logre entrar en ese sistema mental y en ese sistema y en ese programa de entrenamiento que tiene el entrenador para que se pueda lograr una buena amalgama, digamos, y un resultado un buen No, resultado. totalmente. Aquí es un caso que también está muy expuesto como peleador, ¿cierto? No es como Eh, no un equipo donde muchos pueden tener errores y quizás por un gol, una jugada, lo que sea, se pasa más piola. Aquí el peleador comete un error y puede ser knockout. Entonces exactamente, el sistema pasa a tener mucha más relevancia. O sea, si yo exactamente. te pregunto a ti, por ejemplo, este sistema de entrenamiento por sobre talento, ¿es así? ¿O tú prefieres un peleador más talentoso que uno No, no, disciplinado? no, no. Vuelvo a lo anterior. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Si tú Y eres la- inteligente, lo otro lo vamos a lograr. Aquí, mira, yo te voy a explicar algo. Yo me he encontrado mucho, he tenido la suerte y de alguna forma el privilegio más bien, de que gracias a mi trabajo he logrado conocer hartos países. Tú mismo tú sabes que he logrado conocer hartos países gracias a las artes marciales que nos ha tocado viajar y competir afuera. Y yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que mucha gente o muchos deportistas entrenan generalmente de la misma forma, Mm. de la misma forma, de la misma forma, de la misma forma. Uno le Uno le puede pegar 50 tiros al arco en el fútbol o 50 córner o pueden correr. Bueno, el deporte de combate es lo mismo, uno le pegan al saco, otros hacen sparring. Y hacen lo mismo y hacen lo mismo y lo único que elevan al momento de competir es la intensidad del entrenamiento, entonces lo mismo lo hace más fuerte. Mm. Lo mismo lo hace más rápido. Lo mismo lo hace más tiempo, Mm. pero siguen haciendo lo mismo. Y esto netamente va por un tema de rigidez mental. Para que tú seas plástico mentalmente, necesitas a alguien que te estimule mentalmente. Es igual que los niños. Entonces, todos hacen los mismos tipos de trabajo. ¿Cuándo tú vas a lograr un upgrade en términos cualitativos, en términos de cognición, digamos? Cuando tú empiezas a generar trabajos más complejos. Trabajos complejos que logran una plasticidad neuronal en tu dirigido. Por ejemplo, por darte un caso, conos y tócame el amarillo, y tócame el verde y salta y súmame y suma entre medio. Quizás te vuelve loco. Ujú. Ya, lo que estás logrando quizás es plasticidad neuronal Claro, está para luego hacer lo mismo.
es de distintas formas. Y eso mismo, de distintas formas, si lo haces con un tipo que está fértil mentalmente, va a ser mucho mejor y mucho de mejor manera la recepción de la información y la ejecución al mismo tiempo. Pero si tú no logras cambiar los métodos de entrenamiento y sigues haciendo lo mismo, vaya a tener al mismo burro haciéndolo más fuerte o más rápido. Pero no va a cambiar en nada tu sistema. Entonces, ¿existe una receta para desarrollar un peleador? Sí. Trabajo inteligente, no es otra. Tal como desarrolláis cualquier otro deportista, tenéis deportistas acá en Chile espectaculares que han sido los mejores del mundo. Y tú tenés Marcelo Ríos, que era un talento espectacular, y tenés Nicolás Mazú, que sin tener tanto fue doble campeón olímpico. O sea, muchas veces el componente mental vuelve a decirte que hay un... Porque ambos eran inteligentes, uno quizá era más resiliente, el otro quizá no tanto, pero nuevamente el componente mental, o Entonces, para sea, ti, ¿dónde se pierde más el talento? eh, bueno, yo creo que es un tema largo. La fuga de talento principalmente se pierde, creo yo, se genera, creo yo, por la falta de oportunidades. Eso es lo primero. Mm, Esa es la primera cosa. La falta de oportunidades genera la falta de motivación. La falta de motivación termina resultando que la gente termine, el deportista termine abandonando. Yo creo que esa es la primera razón por la cual existe esta fuga o la fuga de talento. Pero principalmente eso, es la escasez de oportunidades. Nosotros estamos muy lejos en términos geográficos, o sea, sí. querer ir a competir al primer nivel, tenéis que cruzar todo el continente, porque tenéis que ir a Estados Unidos, Canadá, México, no sé, estamos lejos. Pero principalmente eso, yo creo que la escasez de oportunidad. En ese sentido, creo que es más rescatable todavía lo de Enrique, porque yo conozco por ti el proceso que ha tenido él, que no abundaron siempre las oportunidades, el apoyo, y lo supo sostener. Y hoy día, claro, tú puedes celebrar este título de hace 2 semanas, que, que es súper importante, porque te abre también la puerta para volver a pelear, para defender el Claro. título y para abrirle puertas a otros deportistas, ¿no? Exactamente, bueno, Enrique sí, Enrique yo llevo hartos años con Enrique, llevo 4 años ya entrenando con él, y claro, él estaba en un presente hoy día bastante auspicioso, el hecho de haber ganado allá en Canadá y haber ganado este cinturón, ya no- nos aseguramos un contrato por 3 peleas más, tenemos que defender el título, que probablemente tengamos que viajar nuevamente en julio. Pero tal como dices tú, o sea, la oportunidad es... O sea, la tomamos esta oportunidad con 3 semanas de anticipación. Nos avisan, oye, No ¿puedes? 7, no 12, No, con 3 semanas. Oye, 3 semanas. ¿puedes venir? Sí. ¿Cuándo? ¿Tenéis visa? Sí, no tenía nada. La visa la sacamos después. Ok, sí, 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 todo sí. Porque las oportunidades aquí no llegan mucho. O sea, No, te pongo el caso, por ejemplo, vuelvo al tenis. El tenis se parece mucho un poco en términos como conceptuales a las peleas. porque estás solo. Estás solo y, por ejemplo, en el tenis se produce un círculo vicioso que si tú eres un 500 del mundo, no tienes plata para viajar, por lo tanto tienes que pelear, o sea, tienes que jugar en Chile. Y en Sí. Chile hay 3 torneos. ¿Qué haces con 3 torneos? Y 3 torneos futuros, o sea, que te dan $10.000 a repartir más 2 puntos. Pero si tú estás más arriba en el ranking, ganas más plata, puedes Sí. empezar a viajar más. Lo que te da Estados Unidos es que como todo está tan cerca, con poquito, se mueven. Mm. Nosotros no. Entonces la oportunidad cuando la tengas, agárrala. Y nosotros la tomamos, oye, tenemos 3 semanas, vamos, vamos. Y eso nos permitió justamente haber ganado, abrirnos la oportunidad de generar un contrato ya y ya mantenernos peleando en Canadá un rato más. O sea, tenemos por lo menos 3 peleas más en el contrato, que es bastante bueno. ¿Cuánto tiempo llevas con Enrique? 4 años. ¿Cuándo te diste cuenta que él iba a ser un campeón? La primera vez que estuve con él y perdimos. La primera vez que estuve con él, yo llevaba 2 semanas con él trabajando y me pidió que lo acompañara en una pelea profesional por título que tenía acá en Chile. Mm. Íbamos de hecho por la tele, fuimos por TNT y perdimos. Y yo le dije que estuviera tranquilo, que yo siento que nosotros llevamos poco tiempo trabajando, entonces la verdad que nos fue, más bien lo acompañé, no pudimos hacer más. Y le dije que estuviera tranquilo, que íbamos a buscar cosas. Y empezamos, que yo sabía que él tenía talento y tenía las condiciones para lograr cosas, pero que tenía que mantenerse trabajando y tranquilo. Y ahí empezamos, primero viajamos, estuvimos afuera peleando en Estados Unidos, Miami, Mm. peleamos 2 o 3 veces en Miami. Después nos fuimos a Minnesota, peleamos en Minnesota también. Ahora peleamos acá en Toronto, no, en Edmonton. Mm. Entonces, me di cuenta de un principio, a pesar de que perdimos, yo me di cuenta de que él tenía condiciones, o sea, más allá del resultado, yo me di cuenta que tenía algo extra. Pero él aparte estudió una carrera. ¿Mm? Él estudió una carrera, Enrique además. estudió contador auditor, en técnico profesional, creo que fue. Sí. Mm. También, como tú dices, el tema de la cabeza, de ocupar, de no quedarse, de no conformarse, también va configurando algo especial en él. Sí, 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 Enrique tiene.
tiene es bien resiliente, ha tenido una vida dura también, entonces eso también lo hace ser un tipo esforzado, resiliente y es inteligente. Él sabe perfectamente cuáles son sus cualidades, qué es lo que tiene que explotar y también qué es lo que tiene que ir mejorando. O sea, y sabe cuánto, cómo, dónde, y cuándo tiene que entrenar. No es mucho lo que tengo que estar diciéndole yo, hoy entrena, entrena. Él sabe dónde está hoy día, sabe lo que está perfecto hoy día, está perfecto, está en buen momento. Cuando me hablaste recién de que tenías jugadores que venían, de peleados que venían siendo como una especie de juveniles, nosotros trabajamos con jugadores jóvenes que tienen que pasar por todos estos periodos, por presión, después por momentos donde pueden tener mucha fama, etcétera. ¿Qué similitud ves tú entre un peleador y un futbolista de élite? La verdad que veo similitudes, pero también veo hartas diferencias. Bien. Mira, yo por suerte he conocido también, he tenido hartos amigos, tú sabes que he tenido hartos amigos que son futbolistas. Yo siento que la principal diferencia, y también he vivido por ahí, también he tenido gente futbolista que ha vivido conmigo. Yo digo que la principal diferencia entre el futbolista y el peleador, principal diferencia se va dando en el camino y no en el inicio. En el inicio, mayormente los dos vienen de un sector más o menos similar. Pero el hecho del futbolista de tener tantas cosas al alcance de la mano hace que ellos crezcan de forma muy distinta. Me pongo el caso. Ujú. Yo tengo hoy día un chico que tiene 23 años, que viene todos los días desde Rancagua hasta Santiago a entrenar. Pero él no viene en el Mitsubishi Eclipse ni no, él se viene en la micro, de la micro se baja, se toma el metro, de tomarse el metro camina y llega al gimnasio. Del gimnasio después toma el metro, camina y toma la micro y llega a la casa. Se toma 3 horas en ir, 3 horas en volver. ¿Tú crees que un futbolista de Con 18 20 años, con 23 años. con 23 años, tú crees que es un futbolista de 18 años, 17 años, de 19 años, que haya recién debutado profesional? Es- Es difícil, ¿cierto? Entiendo, sí. O sea, a ver, bajo tu punto de vista, lo que tú dices es que en el fondo el futbolista se acomoda más rápido, Se aburguesa muy rápido. se aburguesa Se rápido. aburguesa muy rápido porque el tipo se rompe el tobillo, se desgarra y va a Clínica Meds, no va al Sotero del Río. Porque el equipo tiene, tiene convenio con la institución médica, o Ujú. sea, lo operan. Sí, No tiene que hacer el bonopad, o no tiene que andar haciendo el claro. bingo o la Eso rifa. también tiene mucho que ver Eh, con el nivel de desarrollo de una industria y de otra, tal vez en Chile. O sea, el fútbol está mucho más desarrollado en yo ese creo que a sentido nivel que... sudamericano es así. Sí, Porque a nosotros nos ha tocado viajar mucho por Sudamérica y a sí. nivel sudamericano es así. Entonces, yo creo que comparten mucho en términos de sueños, de cómo, de dónde vienen, pero en el camino el futbolista se va acomodando y se va burguesando mucho más que el peleador. Yo conocí, me pasó a mí, a ver, tuve futbolistas alojando en mi gimnasio Ujú. y yo les preguntaba, ¿a qué hora entrenan hoy día? A las 9. Perfecto. Entrenan. Y volvían como a las 12, una. Y yo, oye, ¿y a la tarde a qué hora se van? ¿Van a dónde? ¿A entrenar? No, sí, ya entrenamos. ¿Pero cómo? ¿No entrenan doble? No, pero si nosotros entrenamos doble, no para pelear, es cuando estamos off-season. Claro. Pero ¿cómo es que así el resto del día? O sea, entrenaste 2 horas y te quedan 22, de las cuales dormiste 6, te quedan 18, o sea, que hiciste el resto de los 18, estuviste en el PlayStation, hermano. Quería... Mientras un peleador está haciendo clase, porque no le alcanza con lo que gana, Sí. después está entrenando, se está comiendo la comida en un Tupperware a la rápida, para después seguir haciendo clase, para después volver a entrenar, para después volver a tomar el metro, y irse a la casa y dormir las 6 horas que tiene que dormir para después volver a hacer lo mismo. Se pierde la capacidad de sacrificio. Sí, sí. ¿Y sabes cuál es el gran problema? El gran problema de la gran mayoría, por suerte yo se lo repito todos los días a mis peleadores, que cuando logran el éxito, olvidan qué cosa los llevó a lograr el éxito. Mm. Fácil confundirse. Es fácil confundirse. Es fácil confundirse. Y pasa mucho. Sobre todo hoy día con los chicos, o sea, hoy día la gente, las generaciones nuevas, tú sabes que son distintas, o sea, vienen seteados de otra forma, completamente distinta a lo que nosotros éramos cuando nosotros éramos chicos, o sea, O sea, si tú entrenaras futbolistas, ¿qué es lo primero que les cambiarías? la cabeza. O sea, insistirías más en esto. En que independiente del resultado, no. Partiría y terminaría con la cabeza. Con la cabeza, ¿no? Porque la cabeza, o sea. Pero mira, te pongo un caso. Yo también jugué al fútbol y entiendo cómo es. Cuando un futbolista, y tú mejor que nadie lo sabes porque ya hay 30 años en la industria, cuando un futbolista, un cabro chico de 19, 20 años, 21 años ya, no tan chico,
está 4 semanas sin jugar, 5 semanas sin jugar porque el entrenador no lo pone. ¿Cómo es la actitud de él en el entrenamiento? Te pregunto yo. Generalmente baja, Baja. ¿Y tú crees que siendo baja va a cambiar y va a revertir la opinión del al técnico? contrario. Eso es un círculo vicioso en el que entra, ¿cierto? Ya, el futbolista, el peleador no. Te trata de sacar la cabeza para revertirte la situación. No se va a quedar este weón no me pesca. Te trata de sacar la cabeza para anotarse. ¿No? Lo va a intentar dar vuelta y convencer. Exactamente. ¿Y qué pasa con el futbolista? No, que el profe no me pesca, que me tiene mal, hago todo bien. Hago todos los goles, yo hago todo el día jueves, yo la rompo, pero no me pesca. Y patean la ropa, patean la pelota, corren al último. ¿Y qué pasa? Es verdad que hay una tendencia a externalizar la culpa, eso es verdad. Sucede más de lo que debe ser. Bueno, yo creo que el peleador es más resiliente, esa es la principal razón, weón. En que la principal diferencia es más resiliente, más perro, po, weón. Si tú te pensáis que un cabro chico de 18 años hoy día, unos Wander, sub de 20, fueron a los Libertadores, ¿a dónde se alojaron? Hotel 4 o 5 estrellas, ¿cierto? Cuando tú eres juvenil, terminas las peleas o semiprofesional y te mandan a pelear afuera, tú te quedas ahí en el camarín del estadio donde vaya a pelear y te ponen un colchón ahí. Y vos cierras el orto y vamos peleando nomás, a nadie le importa. Entonces, ¿cómo no va a ser distinta la forma en que va generando raíces mentales en esas personas? ¿Te gustaría trabajar en el fútbol? ¿Sabes que sería súper llamativo, sería súper bueno y sería un gran desafío? Porque yo creo que hay mucho talento y muchos chicos que sí tiene esa parte que yo te estoy hablando. O sea, yo creo que hay muchos que sí tienen esa parte. Y otros que no tanto, nomás, como en todos los lugares, pero yo creo que sí hay gente que tiene y que entiende la profesión como una real profesión y no como un oficio. O sea, si tú entrenas 1 hora al día, porque veías esta cuestión como hobby, po, weón. Independientemente el club te ponga 1 hora al día. Porque si el club te pone 1 hora al día y tú entrenas 1 hora al día, significa que tú querés quedarte acá en Chile siempre jugando, po, weón. Si el club te pone 1 hora al día, weón, entrenáis 3, po, weón. Si vos tenés que pensar cuánto entrena el Bayern Múnich, po, weón. Cuánto entrena George St. Pierre, cuánto entrena Conor McGregor, cuánto entrena, ya sé, cuando entrena 6 horas, yo tengo que entrenar 6 horas, independientemente del weón de cada entrena 3 horas. O sea, si finalmente el weón que quiere salir eres vos, no eres católica, no eres, no sé. Entonces, si no lo veis de esa forma, es medio complejo. Y yo creo que hay gente que sí lo ve así en el deporte, en el fútbol. O sea, Y a marca ver, diferencia. puta, yo no quiero ser peyorativo ni nada, pero tenía jugadores, por ejemplo, que nunca fueron muy virtuosos, como Cristian Álvarez, y fue medallista olímpico y jugó en Boca River a estadio lleno titular, weón. Y no era, Entonces tú se lo atribuyes a la cabeza. lógicamente, pues, weón, si no, era Cristian Álvarez, o sea, lo estoy alabando, weón, no lo estoy criticando, al Por eso te digo, contrario. ¿no? Pues totalmente. Entonces, con Cristian Álvarez no era, weón, Pablo Aimar, y jugó un Boca River a estadio lleno y fue medallista olímpico, o sea, weón. No, es verdad, es Maxi correcto. López jugó en el Barcelona, pues, weón. Sí, pues, weón. Y tenéis peleadores también que de repente no con mucho han llegado más lejos y tenistas también y así. Dime algo, para ti, sobre llegar al máximo nivel, ¿qué es lo que nadie te dice? A ver, la verdad yo creo que mientras más arriba de la montaña estáis, es mucho más pesado el aire. Y todos se van por la parte que vaya a lograr ser el uno, vaya a lograr el éxito, el éxito, el éxito. Pero el camino a lograr el éxito, como te digo, mientras más arriba estáis, más pesado el aire, se nota y no te lo dicen mucho quizás. Hay mucha gente incluso que llega a ganar algo y ¿qué pasa? Y quedan ahí. Como que incluso se encuentran hasta medio pasivos, pero ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué? Mm. Ah, pues bueno, si esto era. Y tanto show para esto. Bueno. Entonces muchas veces lo que no te dicen, que el camino, por ejemplo, es muy, muy tormentoso. Yo creo que por eso más bien todos los logros, y yo lo hablo con mis alumnos, todos los logros yo creo que tienen que ser más bien que te gobiernen lo intrínseco más que lo extrínseco. O sea, más que el like, más que el aplauso, que te Una gobiernen a ti convicción. exactamente lo más intrínseco. Y en ese sentido, bueno, es la única forma de ir. ¿Sabes que yo quiero ser el mejor peleador de striking? Perfecto, trata de pelear Muay Thai, trata de pelear boxeo, trata de pelear kickboxing y de la mejor forma posible dentro de tus facultades y que te gobierne eso. Pero creo que va por ahí. Mm. Si tú pudieras cambiarle un hábito malo a cualquier deportista, ¿cuál sería? La alimentación, el sueño. Y sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, obligarlo a diversificar un poco
eh, digamos, el uso del día en términos mentales. O sea, tú hablas con un peleador, te habla todo el día de pelea. Mm. Hablas por ahí con un futbolista, te está hablando todo el día de pelea, de fútbol. Pero nadie te habla, weón, de geopolítica, nadie te habla, oye, weón, leíste el libro que sacó recién Guillermo Parvex, O weón, sea, educación. Si tienen que educar más los deportistas. y diversificar, weón, que tengan más temas, weón, o sea, que tengan más mundo en ese sentido, que se interesen por más cosas. Hay muchas cosas que son extrapolables, weón, al deporte. Totalmente. Y se quedan con eso, y terminan en eso, inician en eso y se quedan en eso. De repente yo les digo, weón, incluso salta a tomar un copete, weón, no sé, haz otra cosa, weón, pero no te enredes en esto, o sea, tienes una vida. Weón, trata de hacer lo que estés haciendo bien, pero no olvides que también tenés vida para otras cosas, pues, weón. Léete un libro, weón, vete un documental, si te interesa algo, estúdialo un rato, no sé, weón, métete un curso, pero diversificar un poco, porque siento que el hecho de ser muy monotemáticos termina siendo muy mononeuronales, y al ser muy mononeuronal termina pegando mala forma en tu deporte. Ni siquiera lo estoy hablando por un tema, Sí, es por el deporte, sí. weón. No, totalmente, porque te rigidiza. Exactamente, Finalmente eso se nota en el deporte. eso El es, que está más suelto se nota, eso es, eso fluye es, mejor. eso es tal cual. Entonces, puta. Si finalmente es meter más factores cognitivos, weón, en la cabeza, weón, no te quedes hablando todo el día del gol que hiciste, weón, o de la patada que tiraste, weón. Tenéis tantas cosas para mejorar tu deporte que son externas, alimentación, weón, estudiar otras cosas. A mí me pasa que de repente, no sé, yo escucho a entrenadores muchas veces de pelea, oye, weón, sal de ahí, sal de la cuerda, sube las manos, oye, weón, si no, o sea, me estás diciendo lo que tengo que hacer, que es lo básico, weón, explícame el cómo, o sea, eh, hay estudios, weón, y la gente no estudia cómo defender una cuerda, cómo atacar la cuerda, cómo pelear contra un guan rápido, cómo pelear contra un guan más alto, cómo pelear contra un guan más bajo, cómo pelear contra un guan más fuerte, cómo pelear en un tercer, cuarto round según si es que estáis peleando cinco. Estudiar, weón, estudiar el cuerpo humano, dónde está el knockout, cuántos son los 5 puntos de knockout fuerte que tenéis, plexo solar, hígado, mentón, 100. Cuáles son, cómo llegar a esos puntos. Estudiar, weón, si tenéis que estudiar cómo comer, cuánto te afecta, weón, las horas de sueño si que no dormir más de 6 horas, cuánto te afecta, weón, previo a la competencia comer ciertas cosas, cuánto te afecta tu salud bucodental, weón, en tu rendimiento muscular, weón, cuánto te afecta cuántas cosas, weón, y no, se quedan con lo mismo. Y el hecho de quedarte con lo mismo hace que seáis estrecho mentalmente, pues, weón, y que tengáis un pasillo mental nomás, que no tengáis una apertura. Tú tienes que ser como una esponja, weón, y mientras más información recibas y más weón recibas y más cadenas neuronales se van generando y más te va a servir para tu deporte. Totalmente. Ahora, por otro lado, faltan formadores, ¿o no? Sí, y también gente profesional, weón, no solo formadores, también profesional. Yo creo que falta mucho, falta mucho. Falta que acompañen más al deportista. Porque yo veo que en tu caso, por ejemplo, tú te extralimitas totalmente al rol de entrenador muchas veces. Sí, sí, la verdad que la hago de manager, la hago de psicólogo, de todo, pero lo que Pero pasa es ahí está el compromiso. sí, por eso yo tengo poquitos también, no tengo tantos, Mm. porque no me da tampoco para abarcar tanto, pero sí falta y gente decente, weón, esa es la verdad. Sorry que lo diga de esa forma, pero falta gente decente, weón. Gente decente que no caigan en los vicios, weón. Que no caigan en vicios, le hace malversación de fondo, weón. eh, Acosos con los alumnos, ya sea laboral, sexual, la weá de cualquier índole. Envidia, celo, ego y una serie de cosas que terminan resentimiento. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Entonces, yo creo que sí, que falta gente formadores, weón, que sean realmente buenos en todo sentido de la palabra, en términos íntegros, ya sean decentes, buen educados, preparados, weón, con experiencia. Buena gente, pues, weón. Hace falta buena gente en el deporte. Sin duda, sin duda. O sea, el deporte es un motor de inclusión social, weón. O sea, si partís mal de las bases, weón, lo que estás incluyendo es basura. Tú incluyes a los discapacitados, a los de minorías sexuales, weón, a gente vulnerable económicamente, lo, oye, weón, hay un weón que está en la droga, saquémoslo, ¿con qué lo sacáis? Con deporte. Oye, weón, tengo un weón con depresión, ¿con qué lo sacáis? Él es un motor de inclusión social, weón. Melo, un gustazo tenerte acá, conversar contigo, aprender de tu visión. Porque creo que hay muchas cosas del mundo de las artes marciales que se pueden aplicar no solamente al fútbol, sino que al mundo empresarial. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu invitación, Francesco, lo pasé muy bien y siento que siempre es bueno un aporte a estas conversaciones y escuchar puntos de vista de otra persona que está metida en el ambiente deportivo. Así que Muchas muchas gracias. gracias. Ahí nos vemos. Vale, compadre.